participaron anoche en cenas de amistad? Wow, ok, súper. Para que sepan, tuvimos anoche 250 personas reunidas alrededor de la ciudad en grupos. Para los que, ¿verdad? Sí, sí. Si no has podido participar, vi que muchas personas tal vez muchos sí, muchos no, pero es increíble. Realmente es algo espectacular, digamos que de escuchar el corazón de las otras personas, sus experiencias, cómo han caminado a lo largo de su vida. Entonces realmente motiva y quiero animarles en el futuro de ponerle como prioridad. Como hemos estado hablando hoy, va a ser la última charla relacionada con esta serie, Paracletos. Lo hemos definido como uno llamado a acompañar y ayudar. Vimos el fruto del Paracletos, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vimos los dones del Paracletos, dones sobrenaturales del Paracletos. Y hoy voy a enfocarnos un poco en la esencia, el poder y la esencia de Jesús, porque es lo que hace el Paracletos. Y vamos a explorar un poco de por qué es así y después cómo es que ese poder fluya a través de nosotros y cómo podemos participar en ese proceso. Me llama la atención que cuando empezamos a ver que el propósito del Paracletos es para revelar la presencia de Dios aquí en la tierra. Dios, empezando con esa imagen de Jesús, quien vino en semejanza de ser humano, a veces tal vez podemos imaginarlo como algo extraordinario en el sentido de que vino de Dios, entonces tiene los poderes de Dios porque vino de Dios. Y yo no he venido de Dios, entonces yo no tengo los poderes de Dios, entonces Él está en una categoría aparte. Pero creo que sería equivocado de nuestra parte de ver a Jesús y su ejemplo en esa manera, porque la verdad es que cuando vino, Él se apartó de ese privilegio de alguna manera de su poder como parte de Dios para inclusive mostrarnos cómo depender de Dios, cómo dejar el Espíritu Santo manifestarse a través de su vida, a través de su cuerpo físico como un ser humano. Y en eso, en el primer paso que sucede con él, que vamos a ver hoy, está en Lucas 3, y creo que es sumamente importante como verlo, qué es lo que sucede. Versículo 21 y 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizando también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado,
estoy muy complacido contigo. Ahora, hoy estaba leyendo el versículo y me tocó el corazón, especialmente la frase que Jesús oraba y se abrió el cielo. Quiero motivarnos de tomar esa frase, de llevarlo en el corazón, porque siento en mi corazón que Dios quiere abrir el cielo sobre nosotros. Y quiero invitarles de empezar a orar, de interceder como comunidad por eso. Que a través de la oración podemos experimentar y ver el cielo abrirse. Y lo que está contenido en la presencia de Dios, que sea revelado aquí en la tierra. Y yo creo que la oración es un componente indispensable en ese proceso. Pero no es el punto principal, pero es algo que subió en mi corazón como de querer decirlo, ofrecerlo, motivarnos a ver. Igual como estamos con esa idea, anhelo de dejar el Paracletos mover a través de nosotros, de estar intercediendo para que en la vida de cada uno de nosotros ese poder y presencia, el Espíritu puede activarse, manifestarse a través de cada uno de nosotros, en el gimnasio, como acabamos de ver, en el carro, en el bus, en Multiplaza, en el lugar donde sea, que podamos estar como abiertos y expuestos, atentos a qué es lo que el Paracletos quiere mover y hacer en nuestra vida. Pero lo que me llama la atención y lo que hemos hablado en otras charlas y otras series, pero importantísimo saber que Jesús, su identidad no dependía de lo que hacía. Él no había sanado a nadie, no había dado charlas fantásticas, no había multiplicado pan, no había producido en su ministerio, porque oficialmente su ministerio no había arrancado. Pero él escucha esa frase, que sos mi hijo y mi hijo muy amado. Y su identidad no dependía de lo que hacía, pero lo que hacía dependía de su identidad. Y para nosotros es sumamente importante saber que yo no soy más amado por Dios porque vea lo que hice o vea lo que hago. No. Digamos que yo soy amado como hijo muy amado si he abierto mi corazón y he puesto fe en la muerte de Cristo y su resurrección. Digamos, si nazco espiritualmente, desde ese momento soy amado enormemente. Si entiendo todos los conceptos, si dejo el Paracletos guiarme o no guiarme, soy muy amado. Y no es por lo que produzco que soy más amado, sino que cuando entiendo que ese amor mora en mí, está sobre mí y el Espíritu de Dios mora en mí, lo que empiezo a anhelar, ver suceder es en respuesta y no para conseguir. Es en respuesta a ese gran amor que el Espíritu de Dios me ha dado. Y porque lo que empezamos a ver pistas en la vida de Jesús, vea, el Espíritu llega sobre él de acuerdo con su identidad por ser un hijo muy amado, igual con nosotros. Somos hijos muy amados, el Espíritu, el Paracletos, está presente en nosotros por definición, como vimos en la primera charla. Y vea cómo guía el Espíritu, cómo empodera el Espíritu, el Paracletos, a Jesús mismo. Veamos versículo 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu lo empodera y el Espíritu lo guía.
Y así empezó a ser guiado en todo lo que hacía Jesús. Veamos versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Otra vez. Y no vamos a ver todos los ejemplos, pero quiero que entendamos que Jesús estaba representando un ser humano, un cuerpo lleno y guiado por el Paracletos, y por eso él hacía y movía y expresaba lo que expresaba. Y el Lucas 4:16 fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y se siente, y dice, al escuchar esto es lo que va a suceder. Esto es el 21, dice, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Que él estaba, hay una nueva manera de vivir, y está empezando conmigo mismo, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía eso. Pero lo que encontramos, porque el Espíritu moraba en el templo y caía sobre personas en momentos, en situaciones específicas, pero no era una situación donde el Espíritu estaba dentro de ellos. Y justo con el sacrificio de Jesús, lo que encontramos es el modelo del templo se pasó. Ya el Espíritu de Dios no iba a estar en el templo, sino el templo iba a convertirse todos los cuerpos de los seres humanos que ponían fe en lo que Cristo había hecho. Y que a raíz de eso, que Dios iba a depositar su espíritu, su presencia en cada uno de esos seres humanos. Y que ya la dinámica cambia. Y Jesús empieza a mostrarnos cómo eso puede ser una vida llevada y guiada por esa presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros, guiándonos y revelándose. De hecho, recuerda cuando Jesús enfrenta una dificultad al final de su vida, el dolor de enfrentar la cruz, y dice: no mi voluntad, sino tu voluntad. Que él tenía que ceder su voluntad como ser humano a el deseo de Dios Padre, y a través de la presencia del Paracletos dentro de él. Donde él dice también que en la oración: que venga tu reino aquí en la tierra como está en el cielo. Que la autoridad, la presencia, el amor de Dios que domina en el cielo, que ese mismo amor, ese mismo poder, esa misma presencia, que no solo se quede ahí, pero que los cielos se abren para que llegue, se manifieste aquí en la tierra. Y es algo que llama la atención, pero Dios lo hace en conjunto con seres humanos. No lo hace independientemente a seres humanos, sino que lo hace dentro y a través de nosotros, seres humanos. Y por eso Pablo explica que la actitud que existía en Jesús era que como ser humano
se ponía a un lado ese estado especial de haber venido desde Dios como para abrirse, para llenarse del Paracletos, para mostrarnos, y por eso Pablo dice, ojalá, no ojalá, pero hay que tener la misma actitud si nosotros deseamos que el Paracletos vaya revelándose a través de nosotros, que esta actitud, él lo menciona en Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, igual a nosotros, vos y yo. Y que el Espíritu que se levantó a él de entre los muertos, el Espíritu que sanó a través de él y empoderó a él, es el mismo Espíritu, el mismo Paracletos, quien mora en cada uno de nosotros. Mismo Espíritu. Entonces, que cuando empezamos a pensar, uy, wow, eso es increíble, que ese poder y presencia es el mismo poder y presencia que guiaba a Jesús. ¿Cómo sería mi vida si empieza a guiar mis pasos? Ahora, sí tengo que dejar a un lado, tengo que abrirme a esa posibilidad, pero cuando empiezo a prestar atención a ese espíritu, como hemos estado hablando, eso es nuestro anhelo. Veamos esta dinámica en Efesios 5. La dinámica entre identidad y el mover del Paracletos dentro de nosotros. Me encanta este versículo. Desde hace muchos, muchos años, ahorita cumpleaños el 1 de mayo, pero hace muchos años atrás, alguien me motivó de buscar en la Biblia mi versículo de cumpleaños. Entonces, ¿cuál es mi versículo de cumpleaños? Bueno, para los gringos el mes viene primero, entonces yo soy el 5-1, 1 de mayo. Entonces buscaba todos los capítulos de toda la Biblia, que era capítulo 5, leyendo versículo 1. Y interesantemente, eso cayó como en mi juventud, como mi versículo de cumpleaños. Entonces, quiero motivarles a agarrar si querés estilo gringo o estilo tico, de cuál viene primero, tu mes o tu día. Sugiero que es un poco más fácil hacerlo estilo gringo, porque tal vez no vas a encontrar muchos capítulos 30. Si cumples en 30 de algún mes, un poco más fácil con un número más bajito. Pero y de memorizar el versículo y guardarlo en tu corazón. Y este versículo siempre me ha llamado mucho la atención. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Ahora, no dice imitar a ser hijos muy amados. No. Dice, imitan a Dios. Si solo freno ahí, contemple esa frase. Si yo te digo, John, imite a Dios, ¿cómo puede John imitar a Dios? Que va a bajar la voz, que exista luz. Digamos, ¿cómo vamos a imitar a Dios? Imitar es para ser igual. El mismo gesto. Digamos, mira, eso es como tu papá.
las mismas palabras, el mismo acento, el mismo olor. el, el- ¿Cómo podemos nosotros imitar que alguien confunde tu vida con Dios? Wow, eso es heavy. ¿Cómo, cómo es que sucede? Como hijos muy amados. Porque cuando vivimos como hijos muy amados, nuestros ojos se prestan siempre al papá. Y por rebote, uno imita. El hijo muy amado como niño no sabe que está imitando a su papá, pero lo hace por naturaleza. Y empieza a absorber lo que ve, lo que escucha, la manera de la forma de hablar. Hace unos años tuve el privilegio de hablar en la iglesia donde mis papás habían estado por muchos años. Y fue vacilón porque yo di la charla y cuando terminé, mucha de la gente mayor, porque eran casi todos mayores de esa iglesia, me acercaron, igualito a tu papá. Digamos, como que, y yo no sabía si era algo que debe animarme o que yo pareciera muy viejo o que él va a cumplir 94 años ahorita, voy para allá para celebrar con él el día antes que yo, el 30 de abril. Entonces, pero fue, me llamaba la atención porque hasta yo mismo no me daba cuenta. Porque me decían, no. Y yo preguntaba, ¿cómo? Me dicen, no, no sé, los gestos, tu forma de hablar, tu manera hasta la manera de caminar. Entonces, así como, como un pato. Y entonces, como que, pero me llamaba la atención porque no me daba cuenta que estaba imitando a mi papá. Pero el que estaba viéndome decía, ah, mira, parecido. Y por eso Jesús vino, para decir, ah, mira, Jesús, ok, parecido. Yo veo gestos, veo situaciones, veo circunstancias. ¿Por qué? ¿Y cómo es posible? Porque por mi esfuerzo. No, porque el Paracletos, la misma esencia, si esa esencia se revela a través de este cuerpo, empiezo a imitar a Dios Padre. Porque el Paracletos viene desde Dios Padre. Es su espíritu. Y revela la vida de Jesús, la esencia de Jesús. ¿Por qué revela la esencia de Jesús? Porque guiaba a Jesús en lo que él hacía. Entonces, si el mismo espíritu, el mismo motor, para decirlo así, estaba en Jesús y ponemos ese motor en este chasis, entonces vamos a ver la misma velocidad, la misma capacidad de alguna manera. Entonces, y eso es cuando empezamos a pensarlo de esa forma, que empezamos a ver que no es algo que yo produzco, sino que cuando el anhelo de mi corazón es vivir como un hijo muy amado y presto atención a la instrucción del Padre porque sé que me ama tanto y que empiezo a ver que mi vida empieza a transformarse en una carta que Dios envía desde el cielo hacia la tierra. La Biblia básicamente son cartas escritas que nosotros leemos, estudiamos para conocer y entender quién es Dios. Es una carta que revela el amor y presencia de Dios. Como he mencionado, es el libro 66 cartas de amor, que explica cómo Dios está expresando su amor a través de lo que está escrito. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi vida es básicamente una carta. Pablo literalmente lo dice, 2 Corintios, versículo 3 al 6. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu de Dios, del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideramos competentes en nosotros mismos. Yo no lo puedo producir, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo sucede? Nuestra capacidad viene de Dios, el Paracletos. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces el Paracletos está escribiendo, el Sergio, su testimonio. Esa mujer leyó una carta que Dios había enviado a ella en ese día, diciendo: aquí estoy prestando atención a tu situación. Y Dios lo había hecho, lo había inquietado, lo había puesto en su corazón mover, pero en medio de ese evento, esa interacción, ella empieza a leer algo, a sentir algo que le habla. Y es algo del Espíritu que genera vida, no solo en él, sino en ella también. Y es producido por el Paracletos. Y cuando el Paracletos está moviendo dentro de nosotros, porque en esencia, cuando es una esencia de Jesús, vos sabes, como seres humanos todos tenemos un olor. Vos tenés un olor, yo tengo un olor. Algunos huelen mejores que otros, eso sí, pero hay una fragancia. Y igual, digamos, en el Espíritu hay una fragancia de Jesús. Huele a Jesús. Digamos, como que recuerdo hace años que Andrea andaba de viaje y fui al cuarto de Isaac y tenía la almohada de Andrea ahí en su cama. Yo le pregunto: ¿por qué tenés la almohada de mami ahí? Entonces me dice: es que huele a mami. Entonces, le recuerda, huele a mami. Digamos, y el Espíritu, el Paracletos, cuando está activo dentro de nosotros, produce un olor. Huele a Cristo. Hay literalmente una fragancia que el Espíritu produce y olores en el cuerpo son producto de lo que como. Todos los hemos experimentado. ¿Okay? Muchos frijolitos y... Entonces, hay un olor que sale de tu cuerpo de acuerdo con lo que consumes. Y no es tan agradable, la verdad. Espiritualmente es muy parecido. Recuerda cuando vimos la semana pasada que Jesús había sido utilizado por el Paracletos para cambiar, transformar la mujer que estaba en el pozo. Una experiencia increíble. Si lo has sentido, lo has experimentado, que vos ofreces una palabra de conocimiento y el amor de Dios penetra y llega por primera vez a un corazón y la vida de alguien se transforma en una conversación y los discípulos vuelven con la comida, con el Subway de ese pueblito y dicen: mira, aquí está el club que habías pedido. Y el Señor dice: no, ya comí. ¿Cómo ya comiste? No, ya comí. Porque lo que acaba de suceder me llenó tanto, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, Él es como comer y produce una fragancia cuando yo me presto este cuerpo para los propósitos de Dios, para que Él fluya en sus dones sobrenaturales, que el poder de Dios fluya. Es como comer para uno.
Y produce un olor, una esencia, una fragancia cuando eso sucede. Tanto que Jesús mismo dice, ya comí. Y porque de verdad es como comer. Ahora, por eso las escrituras hablan tanto de abandonar ciertas acciones y ciertas actitudes. La ira, resentimiento, la lujuria, que podemos decir pornografía, despierta un espíritu de lujuria. Entonces, cuando trago y como de eso, produzco un olor en el espíritu, quererlo o no. Pues igual que el cuerpo. Vos podés decir, qué pena, un pedo, oh, no. Y ahí estás, como, pero va de acuerdo con lo que comes. Y quererlo o no, el olor se produce. ¿Okay? Y olores son poderosos. ¿Ok? No, estoy hablando muy en serio, es vacilón, pero estoy hablando muy en serio. ¿Ok? Entonces, si queremos ver el poder de Dios manifestarse en ambientes y lugares, y el olor es muy impactante en un ambiente. Yo recuerdo hace años que mis papás vinieron a visitarme. Acaban de abrir el Quality Inn ahí en Lindora. Lindísimo. Uno dice, entramos y dijeron, no, el mejor lugar que nunca hemos estado en Quality, porque antes decía Comfort Inn y era como aún menos. Entonces entran y lindísimo, y cuartos lindísimos. Entonces llego en la mañana y le digo, ¿cómo les fue? Horrible. ¿Qué pasó? No, un olor, digamos, yo no sé, hicieron los baños mal o algo, pero todo el olor de las aguas negras llenaba los cuartos porque el tipo que había instalado los baños no puso una cosa ahí para que los olores no fueran. Entonces, fatal. No importa qué bonito se ve, tiene una fragancia horrible. Entonces, a veces es lo que sucede en nuestra vida. Tratamos de jugar de espiritual y de querer actuar súper espiritual. Pero en realidad hay un olor o fragancia porque no he abandonado la ira o el resentimiento o la lujuria. Y es lo que estoy comiendo y tragando. Y eso produce una fragancia. Y no es la fragancia de Jesús. Y va a impactar mi ambiente. Pero vea, cuando la carne está en esas cosas, es como carne podrida. Si has abierto la refri y decís, mira, voy a comer de ese jamón, el otro día lo abrí, mira, puede ser bueno, y úfala, rechazo, no, jamás, no puedo, me hace daño. Entonces, la fragancia me indica, porque es carne podrida, pero carne sobre una parrilla, qué olor más rico. Entonces, cuando mis deseos en la carne son puestos bajo el fuego del Espíritu, es una carne asada. Qué olor más agradable. Es muy distinto a carne podrida, es lo opuesto, atrae. Uy, qué rico. Porque el Paracletos está dentro de mí con su fuego quemando, y yo estoy poniendo esos deseos de la carne sobre el fuego. Y es decir, no, quiero olor de barbecue y no olor de carne podrida. La misma carne, de acuerdo con si está bajo el fuego del Paracletos, produce un olor que es agradable, y la misma carne escondidita produce un olor y una fragancia. Y no ocupo verlo, solo olerlo. Puede estar escondidito, nadie lo ve, no sé de dónde viene. Hay una rata muerta, no sé dónde está, pero qué asco, huele horrible. Y el olor llena todo, sin necesariamente verlo.
Igual solo estamos engañándonos a nosotros mismos si pretendemos que algo sucede y nadie no lo ve, que no tiene efecto. Sí tiene efecto en el espíritu, genera un olor y una fragancia. Y esa fragancia es poderosa. Y de igual forma, cuando yo pongo eso sobre la parrilla del espíritu y digo, ok, tu voluntad, no la mía. Quiero que tu espíritu se revele, tu esencia se manifieste y que el olor de mi vida. Y interesantemente también el Espíritu Santo no solo quema eso, el Paracletos produce ese olor agradable, pero cuando estamos como pan caliente, sí, un día pusimos aquí a cocinar pan y uno dice, uy, qué rico. Y esa fragancia como despierta hambre. Y cuando estamos con ese olor agradable en búsqueda, Señor, atento a tu espíritu, atento a cómo quieres manifestarse en el gimnasio, en CrossFit, en la conversación en Starbucks y que genera un olor agradable donde despierta sed y hambre espiritual en los que me rodean. Porque el poder de la fragancia tiene ese efecto. Que yo digo, uy, despierta hambre en mí también. Y no solo eso, pero cuando el Espíritu está, su esencia es lo que está dentro de mí, el olor de otro no me frena. Digamos, porque igual cuando la mujer samaritana estaba en el pozo, ella tenía un olor desagradable en la sociedad. Porque era una persona socialmente rechazada, como lo sé, por la cantidad de hombres que había tenido y con la que estaba no era su esposo, que socialmente esa mujer estaba apartada, en un olor desagradable. Y también estaba como medio en pleito con Jesús a la hora de conversar, que tenía religiosidad, que tenía prejuicio, olores, pero Jesús, por la presencia del Paracletos, tenía esa capacidad, como yo voy a decir, como free breeze, que no sé si el que limpia aire, que realmente no te permite acercarse a algo que produce una fragancia desagradable, pero igual tenés poder de estar y no te afecta tanto. Y a veces que el Señor nos llama e invita a movernos hacia personas que tengan una fragancia desagradable, pero yo no puedo decir, no, yo no voy a ir a orar ahí, yo no voy a ofrecerme ahí, no, yo no voy a acercarme ahí, uy, qué desagradable. El Espíritu, cuando es el Paracletos, él nos genera nuestra propia colonia para sentir su fragancia. Eso es lo que más vale, que nos permite acercarnos y movernos en lugares tal vez donde el olor no es tan agradable. Y revela el poder de Dios manifestando esa fragancia y esencia dentro de nosotros. No sé, 2 Corintios 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos la aroma. Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Nosotros somos, ¿cómo? Por la presencia del Paracletos, por la presencia de Jesús.
vivo, el Dios viviente, vivo dentro de mí, produciendo su anhelo, su guía, su poder, genera un olor. Y empezamos a oler a Jesús. ¿Hueles a Jesús? ¿Es una fragancia de Jesús? Uy, sí, una vez estaba, otra vez me llama la atención el poder de olor, ¿verdad? Porque estaba sentado en una mesa con un amigo en Nueva York comiendo, estamos en un café ahí afuera cenando y llega una señora y me toca el hombro. Me dice, ¿cómo se llama en la colonia que tenés puesto? Porque qué olor más agradable. Pura paja. Pero uno ve el poder de la fragancia. Y imaginarlo en el espíritu. Cómo genera un olor. Interesantemente, no vemos olores. No se pueden ver, pero sí lo podemos palpar. Y por eso te digo que cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un templo, como un cajón donde quiero que sea llena y guiada y el poder y presencia del Paracletos, que va a producir una fragancia poderosa. 2 Corintios 5. Así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Ves? No con criterio meramente humano. Es decir, no analizo una persona de acuerdo con sus olores. Que a la hora de ver otro ser humano, es enormemente importante preguntar al Paracleto, Señor, ¿qué hay en el corazón de Dios para esa persona? Porque yo no quiero ver o analizar o rechazar o aceptar de acuerdo con criterio meramente humano. Porque el Espíritu quiere ofrecer y tiene algo para esa persona que puede cambiar su vida en una conversación o puede animar a una persona porque somos embajadores. ¿Embajadores qué hacen? Un verdadero embajador representa al presidente. Digamos que no tiene su propia opinión, él puede estar en desacuerdo con algo, pero sus palabras reflejan la voluntad del presidente. Y cuando yo soy un embajador de Cristo, mis palabras, mis actitudes, mis gestos, mi manera de pensar es en reflejo de Cristo. Porque y Cristo vino para conectar
el mundo con el amor de Dios y yo he sido dado el mismo ministerio porque el mismo Espíritu, el Paracletos, mora en mí y lo que quiere hacer es revelarse a través de mí poderosamente para que otros encuentran ese olor y fragancia que hay en el Espíritu. Y por eso, cuando es así, yo empiezo a reflejar su imagen, porque el embajador refleja los deseos del que manda. Y vos y yo, si estamos siendo seguidores de Cristo, nuestro anhelo es reflejar los deseos de Cristo. Y cuando presto atención al Paracletos, mi vida va a empezar a reflejar los deseos de Cristo. Veamos 3:18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Es decir, el Espíritu es quien me convierte en la semejanza de Jesús. Y eso sucede cuando yo reflejo Jesús, Dios, en medio de mis circunstancias. La tendencia típica es reflejar la actitud que se me presenta. El jefe me rechaza, yo serrucho el piso. Digamos que alguien me hace una cosa, yo devuelvo. Entonces es lo más común es ser reflejo de lo que me ofrecen y yo devuelvo. Pero cuando el espejo, eso es ser espejo, pero espejo mirando a la persona, al dolor, al que me causa esa dificultad. Pero cuando un espejo se inclina, entonces lo que está en Dios está reflejado hacia ellos. Pero tengo que inclinar el espejo para que eso suceda, porque si solo me paro delante de esa persona, yo devuelvo lo que recibo. Y eso no refleja a Dios en la circunstancia o en la situación. Entonces, si anhelo eso, el Espíritu de Dios es quien va a utilizar mi vida para penetrar, para generar esa fragancia en medio de cualquier circunstancia. Veamos a la vida de Pedro, 2 Corintios 4. Dice, pero tenemos este tesoro es el Paracletos, en vasijas de barro es el cuerpo, para que se vea qué tan sublime poder el Paracletos viene de Dios y no de nosotros. El poder para que esto suceda no es mi esfuerzo. El poder para que esto suceda es yo cediendo al Paracletos. Porque Él es el poderoso, Él es el que tiene los dones, Él es quien quiere revelarse, es su fruto, es su presencia, es su esencia, es su fragancia. No vemos atribulados en todo. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Vos sabés que
Dios se manifiesta aquí en la tierra a través de vos y yo. Pablo, muy interesante, Pablo decía, Dios, el Dios de todo confort. Y lo encontramos en una situación enormemente difícil. Y vean lo que dice, 2 Corintios 7, 5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos fuimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Es decir, estaba jodido. Hecho pistola. Digamos que fregado. Digamos, la situación para... conflicto por fuera, temores por dentro. Yo sé que hay personas entre nosotros hoy que tenés conflicto por fuera y temores por dentro. Esto es Pablo, el que escribe casi todo. Conflicto por fuera, temores por dentro. ¿Y qué sucede? Versículo 6. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Una persona. Él se siente el amor de Dios a través de una persona, Tito. Y no solo que su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Y Tito es capaz de consolar a Pablo porque Tito fue consolado por otros. ¿Ves? El Espíritu de Dios quiere manifestarse a través de seres humanos. Es el Dios de todo confort, pero se manifiesta a través de otro ser humano dispuesto a estar atento al Paracletos y que ese espíritu sobrenatural, yo creí, por eso hablé. Vos sabes lo que pasa, yo creo que muchos de nosotros queremos dejar ese poder mover y fluir, pero igual, si somos honestos, sentimos esas incertidumbres. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no es el Paracletos? ¿Qué pasa si hablo con esa mujer y que ahí en el gimnasio y llama a la gerencia? Digamos, que uno está con un anhelo de sentir 100%. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero cuando estoy 100% seguro de que es el Paracletos, yo voy a actuar con mucho gusto. Te digo una cosa, nunca vas a estar 100% seguro. Nunca. No sucede, así no funciona. Y muchas veces uno no sabe hasta tomar el primer paso lo que va a suceder. Y no sabe en el camino porque muchas veces no recibimos todos al puro principio. Es algo que el Señor va manifestando en el proceso. Entonces, y si uno espera entender o sentir 100%, nunca vamos a arriesgarnos. Porque la fe, ¿qué decía? Yo creí y por eso hablé. Y si nosotros llegamos a sentir en el corazón, no, yo creo, por eso voy a hablar. Mi fe activa el Paracletos. Digamos que yo sentí una inclinación. Vos sabes, hace años estaba yendo a un evento de Fundavida, sábado en la mañana. En ese evento iba bajando la cuesta en el carro ahí por donde estaba Hipermás, ahora Walmart, dando la vuelta ahí, y cuando iba bajando esa cuesta, pasé una señora vieja caminando, tenía un paquete en su hombro y que ahí iba caminando, bajando esa cuestita. Y te juro que sentí como algo, una inquietud, como igual a la inquietud de que decía Sergio, como que paré el carro. ¿Y cómo? Estoy yendo a Fundavida, digamos, es una señora, ¿qué voy a decirle? ¿Qué voy a hacerle? Entonces llegué 100 metros más y como más fuerte,
y no es raro, no es una voz, es una sensación. Estoy loco, puede ser, no sé, pero hay un compromiso en mi corazón de que yo quiero seguir esas inclinaciones, yo quiero prestar atención, yo quiero tener la fe de actuar, a ver qué pasa. Entonces estaba a 100 metros y frené el carro en seco. Por dicha no me chocaron. Entonces miré atrás, no había carro, entonces empecé a subir en reversa. Llegué a la par de ella, bajé la ventana, hablé por el otro lado y dije, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo llevar a un lugar? Entonces me dice, hoy sí. Yo pensé que me iba a decir, no, 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 no. Entonces me dice, ay, sí. Entonces yo, ok, móntese en el carro. Entonces en eso escucho que ella está tratando de encontrar cómo abrir la puerta. Entonces, no tiene así claridad de visión. Entonces agarra y entra, se siente atrás. Entonces en eso, ¿a dónde vas? Bueno, voy a la abuelita. Ok, yo te llevo a las tablas. Ok, yo te llevo, pero en eso le dije, veo que tenías dificultad, no tenés tus anteojos. Me dice, no, no tengo mis anteojos. Entonces, ok, ¿dónde están? En la casa. No, no están en la casa. ¿Dónde están? ¿Los dejaste en un lugar? No, no los dejé en ningún lugar. Entonces ahí me cayó la peseta. Entonces le dije, vos no tenés anteojos. Sí, no tengo anteojos. Entonces yo le dije, ¿querés ir a comprar? Me dice, ¿cómo? No, vamos a comprar anteojos. ¿Querés anteojos? Vamos a comprarlos. ¿Ahora? Sí, ahora, en una óptica ahí en Hipermás, vamos. Entonces, ¿de verdad? Entonces dimos la vuelta en media calle y fuimos al Hipermás, entramos en la óptica y le dije al muchacho, ella ocupa anteojos, puedes hacerle un examen. Entonces, mucho gusto, él le hace el examen, lo que sale y después de eso y venga conmigo y me dice, mira, ocupo hablar contigo, ¿quién sos? El hijo. Entonces le dije, no, ¿quién sos? No, yo no soy nadie. Él me dice, ¿cómo no sos nadie? No, ni sé su nombre, no sé quién es. Me dice, ¿cómo no sabes quién es? Entonces le expliqué lo que había pasado. Y entonces me dice, no, ella ocupa un examen más profundo. Entonces, porque no puedo ayudarle, tenés que llevarla a Curridabat. Entonces yo le dije, ¿querés ir a Curridabat? No, no pueden atenderte, yo te llevo. Me dice, ¿de verdad? Entonces yo decía, sí, vamos. Entonces en eso nos montamos en el carro, y ahí llegamos a la rotonda de la Guacamaya y estamos por hacerlo, habíamos pasado y en eso, en medio de entrando en la rotonda, ella grita, ¡frene! Entonces yo freno el carro, ella abre la puerta, sale del carro en medio de la rotonda, vomita y hay carros pasando, ella vomita y ahí salen sus dientes, se caen en medio del vómito, en medio de la calle. Entonces, y yo de, ¿qué hago? Entonces bajé del carro, digo, ay, pobrecita, tengo que agarrar los dientes, por lo menos. Entonces, agarro los dientes, tenía un frasquito de agua, echo agua encima de los dientes, la meto atrás, la limpio un poco con un trapo que tenía, entonces la monto en el carro, yo todo apenado porque soy mal chofer. Entonces le digo, ¿querés seguir? Digamos, qué pena, no sé, que me dice, no, sí, seguimos, pero no he estado en un carro en 3 años, entonces disculpa. Entonces la monto en el carro y la llevo. Entonces llegamos a la otra óptica y el muchacho hace exámenes y todo el asunto y me dice, no la podemos ayudar. Y yo, ¿cómo? Me dice, no, tiene 89 años, ya no puede ver, no hay manera de operarla por la edad, no hay anteojos que le va a ayudar, no hay manera de ayudarle. Entonces yo estaba quebrantado de corazón y entonces la monté en el carro, oré por ella, pedí al Señor que la sanara, entonces ahí regresando ella empezó a contarme de sus hijos y un hijo que había muerto y los otros y esto, que el otro y conversamos y yo estaba triste porque sentí que no le había ayudado. Y cuando llegamos al lugar en la tabla donde ella vive, porque me dice, vos no puedes subir conmigo porque es peligroso.
alguien va a bajar para llevarme donde vivo. Entonces tuve que esperar con ella en el puente. Muchos no han ido a la tabla, pero hay un puente donde nosotros seguimos hablando, esperando a la persona bajar. Y te digo una cosa, ella me decía, Cris, en 89 años, nadie ha hecho lo que vos hiciste por mí hoy. Nunca. Y fue raro porque yo sentí la presencia, la fragancia de Jesús. Tanto que días después yo juraba que había estado en la presencia de Jesús. La misma sensación. Sentí que había hablado con Jesús, no te puedo explicar. Su fragancia, su olor, su presencia llenó esa conversación. Y ella empezó a llorar y yo empecé a llorar. Y algo nos tocó, algo nos cambió ese día. Conmovido por un pensamiento, una inclinación, yo no sé, algo que me inquietó, pero lo seguí y encontré a Jesús. Y me llenó tanto, tanto, tanto. Y así pasa con todos nosotros. Cuando el Paracletos inquieta, y lo creí y por eso hablé, creí, por eso paré, creí, por eso actué, creí, por eso ofrecí. El Espíritu de Dios, su poder, va a multiplicarlo, va a impactar, va a cambiar, va a transformar, va a sanar. Pero invita a nosotros de arriesgarnos, de ofrecerlo, de permitir que Él utilice nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para ser guiado en una vida cotidiana, porque el Espíritu de Dios, un Dios sobrenatural, el Dios de todo confort, el Dios todopoderoso, no me explique por qué, pero ha decidido manifestarse a través de seres humanos, como vos y yo. Es su anhelo, es su deseo. Y para nosotros es un gozo enorme cuando prestamos nuestra vida para ese gran propósito. Vamos a ponernos de pie.